Les saludo con gusto, estamos aquí con javiersolorzano.com. ¿Cómo le ha ido? Bueno, hay muchos asuntos en la mesa, pero en los últimos días, como para recapitular, si le parece, el tema de educación se ha convertido en el centro. Hay muchos motivos por los cuales ver con muy buena cara este tema. Déjeme decirle por qué. Porque quizás nunca como ahora en mucho tiempo el tema de la educación en el país había sido motivo de tanta atención, no solamente por las instituciones, ¿no? El legislativo, el ejecutivo, sino también por la Corte y por la sociedad misma. La sociedad misma se está planteando cosas respecto a este tema que cada vez son más importantes y cada vez van hacia lo más profundo. Ayer, por ejemplo, hubo dos comparecencias, una de integrantes del Instituto Nacional de Evaluación Educativa a las 10 de la mañana y en el Senado, y la otra a las 12 de la mañana, una compleja, difícil, incluso ríspida, comparecencia del secretario de Educación Pública, en la cual, si me permite decir un balance, le diría un balance desigual. Hubo cosas que el secretario tiene más que claras y están muy precisas, pero hay otras en que muestra que hay hoyos negros en nuestro proceso que tenemos ahora de la reforma educativa, que se dejaron muy claramente establecidos, incluso por algunos legisladores, que entiendo la imagen que tenemos de ellos, pero algunos legisladores son realmente especialistas en el tema, han sido rectores de universidad, por mencionar algo, ¿no? Y luego la otra cuestión que también se suscitó fue que la Corte determinó que los exámenes de los maestros son constitucionales. Quiere decir que el amparo que presentaron maestros de la CENTE para que no se diera el visto bueno a los exámenes, se vino abajo esta propuesta y con contundencia, no más o menos, sino con contundencia. ¿Dónde estamos parados? Estamos parados en terrenos un cuanto tanto delicados. Uno de ellos es que si se determina, se declara que es constitucional el examen de los maestros, y los maestros que se oponían a los exámenes presentaron demandas, amparos para que no se hicieran los exámenes, y ahora la Corte dice que sí proceden los exámenes. ¿Cuál es la nueva estrategia que debe de utilizar la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación? Porque constitucionalmente ya se encuentra en este momento en un asunto, es decir, el desarrollo de las cosas ya es diferente. ¿Por qué? Porque ahora ya la Constitución, la Corte, todos marcan que deben de hacer los exámenes. ¿Qué va a pasar con los maestros que no hagan los exámenes? ¿O cómo se va a poder determinar esta área? Ellos dicen que irán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que se moverán en otras áreas. Sí, pero mientras, ¿qué es lo que sucede? Yo diría que hay algo que es muy complicado en este tema, y eso es, yo entiendo muy bien el derecho de los maestros a manifestarse y a no presentar el examen. Lo que pasa es que ellos no tienen el derecho a no permitir que otros lo presenten. Ese es un asunto aparte. Ellos pueden impedir, o pueden, como gremio formado a través de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, de no llevar efecto el examen. El gran asunto está en que ellos no tienen el derecho y no deben, perdónenme que utilice esta palabra así como deben, de meterse en esas áreas, en las áreas que tienen que ver directamente con que otros quieran hacer el examen y no los dejan. Entonces ahí vamos a entrar en un terreno que puede ser muy peleagudo, porque algunos maestros de los estados, particularmente Oaxaca, Michoacán, Chiapas, sí quieren hacer los exámenes y en algunos estados no se los permitieron hacer. Entonces vamos a entrar todavía en un estira y afloja que sigue sin resolverse. Y yo diría, no se va a resolver fácilmente, y creo que ahí vamos a caminar un buen rato todavía ahí. Lo único que sí parece es que el gobierno tiene en este momento una actitud diferente respecto a la forma de entender el problema, porque ya les ha dicho a los maestros, no van a clase, si no van a clase no hay negociación, y si no van a clase no se les paga. La clave está en casos como el de Oaxaca, en donde dicen, bueno, si no van a clase no se les paga, pero el gobierno de Oaxaca dice, no, páguenles, porque si no aquí yo me meto en un lío mayúsculo. Entonces, muchas contradicciones como alcanza a ver. Le digo, lo positivo es que la educación está en la boca de todos, porque además todos tenemos que ver. Cuando hablamos de educación hablamos de millones y millones de niños, y cuando hablamos de millones y millones de niños y adolescentes, hablamos de millones de familias y hablamos de que permean todo el país. No hay quien le pueda pasar por alto el tema en función de las nuevas generaciones y en función de que es un tema que diariamente llega a nuestras casas, los niños regresando de la escuela, platicando con los padres, etcétera. Bueno, yo le diría, ¿dónde estamos parados? Todavía estamos parados en asuntos en donde lo bueno, mucha gente hizo el examen,
lo para pensar qué va a hacer ahora la coordinadora después de las decisiones que tomó claramente que establece la Corte, y lo otro, lo que quién sabe venga, pues es cuál será la estrategia de la coordinadora, hacia dónde va ahora la coordinadora o qué es lo que pretende hacer. Pero por lo pronto le diría cosas relevantes. Nos dimos cuenta que tenemos hoyos negros en la reforma que hay que atender, tenemos que saber quién es el patrón, como diría el señor Emilio Choifet, y vamos a ver en qué va. Pero por lo pronto le diría la educación en la mesa, y eso quizás sea lo mejor, y lo mejor sea discutirla seriamente y no tener depresiones o de estar un poco como entre el espada y la pared, porque organizaciones de la sociedad civil colocan así al gobierno, y yo diría que en ese sentido el gobierno debe de tener muy claro qué es lo que debe de hacer, y debe de atender bien, y debe de saber a quién atender, no a quienes primero están empujando y que son mexicanos.